¿Alguna vez pensaste que la persona más invisible en una casa podía tener el poder de destruirla desde adentro? Yo tampoco lo imaginé. Hasta que lo hice. Mi nombre es Marta Ortega. Tengo 63 años y, para la mayoría, soy simplemente la nana. Cuido niños. Cocino. Limpio. Y en esta casa, también me ocupo de los silencios. Porque sí, los silencios también se limpian. Y porque los secretos, si no los limpias, terminan envenenándolo todo. Cuando llegué aquí hace 8 años, traía una maleta con pocas cosas y una tristeza que me colgaba de los hombros como plomo mojado. Había sido abogada durante más de 3 décadas. Defendía a mujeres golpeadas, a inmigrantes acosados, a niños abandonados por el sistema. Me senté frente a jueces que jamás me miraron a los ojos y frente a culpables que no tenían otra opción que confiar en mí. Era buena. Muy buena. Y lo sabía. Pero cuando mi esposo murió, algo dentro de mí se apagó para siempre. Abandoné todo. Cerré el despacho. Vendí el auto. No fui a mi jubilación. Tomé un autobús al sur sin saber a dónde iba. Solo sabía que necesitaba paz. Encontré este trabajo en una hoja impresa pegada en una cafetería de barrio. Se busca nana con experiencia, amable, paciente. Casa de familia. Pensé que sería por unos meses, hasta que el alma se acomodara. Pero me quedé. Me aferré a la rutina como un náufrago a un pedazo de madera. Dan Fernando me abrió la puerta con una sonrisa torcida y una mirada que escondía más de lo que mostraba. Me ofreció un café. Me habló de sus nietos como quien habla de un recuerdo más que de una realidad. Y me contrató sin hacer demasiadas preguntas. Yo tampoco ofrecí muchas respuestas. Los primeros meses fueron silenciosos. La casa olía a mármol, a lavanda artificial y a abandono. Todo brillaba, pero nada tenía calor. Me convertí en parte del decorado. Como un cuadro viejo que nadie se atreve a quitar, pero que todos ignoran. Vestía siempre igual, caminaba sin hacer ruido, y saludaba con una reverencia que me venía de la infancia. Así me enseñaron, a pasar desapercibida. Y eso hice. Clara, la hija mayor, me llamaba doñita con una cortesía disfrazada de desprecio. Siempre llevaba un teléfono en la mano y una ceja levantada. Javier, el menor, me ignoraba por completo, salvo para gritar si el té no estaba a la temperatura exacta. Esteban, el del medio, era como una sombra que aparecía solo para firmar papeles o dar órdenes breves. Pero don Fernando, él era otra cosa. Tenía la piel curtida y los ojos de alguien que ha visto demasiadas cosas. Nunca me trató como si fuera invisible. Me preguntaba qué opinaba sobre ciertas noticias. Me ofrecía libros que dejaba en la cocina como si fueran migas de pan. Una noche, me dijo, usted tiene mirada de mujer que ha peleado muchas batallas. Yo solo sonreí. Pero por dentro, temblé. Una tarde, mientras barría la terraza, escuché una discusión entre Clara y don Fernando. Gritaban. Ella exigía que firmara unos documentos, él se negaba. Me oculté tras la puerta, el corazón latiendo en el cuello. La discusión terminó con un portazo y un silencio denso como alquitrán. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. Estaba solo, en el jardín, con los ojos clavados en una foto vieja. Me senté a su lado. No dijo nada durante un rato. Luego murmuró, ¿sabe, Marta? A veces creo que crié hienas en lugar de hijos. No supe qué responder. Solo le apreté la mano. Desde ese día, algo cambió. Me pedía que lo acompañara más seguido. Me leía fragmentos de libros. Me hablaba de su esposa, de los viajes que nunca hizo, de los sueños que ya no tenía. Era como si yo fuera la última persona en su vida que todavía lo veía como un ser humano. Una noche, tras una cena en la que nadie más se dignó a aparecer, me miró con los ojos enrojecidos y me dijo, si muero esta noche, nadie va a leer mi alma. No supe qué decir. Pero ese susurro me atravesó como un bisturí. Me fui a la cama con ese eco en el pecho. Y al día siguiente, mientras le servía el café, me atreví por fin a hablar. ¿Quiere que lo ayude a escribir lo que siente? Y así comenzó todo. ¿Alguna vez pensaste que la persona más invisible en una casa podía tener el poder de destruirla desde adentro? Yo tampoco lo imaginé. Hasta que lo hice. Mi nombre es Marta Ortega. Tengo 63 años y, para la mayoría, soy simplemente la nana. Cuido niños. Cocino. Limpio. Y en esta casa, también me ocupo de los silencios. Porque sí, los silencios también se limpian. Cuando llegué aquí hace 8 años, venía con una mochila en la espalda y una maleta en el corazón. Mi esposo había muerto de un infarto. Mis hijos estaban en el extranjero. Yo solo quería silencio. Fui abogada por 30 años. Litigué casos imposibles, defendí a mujeres que nadie quería escuchar, y me senté en salas de juicio donde el aire cortaba la piel. Pero cuando él se fue, todo perdió sentido. Don Fernando me contrató porque decía que los niños necesitaban una figura maternal. Lo que no sabía es que yo también necesitaba una razón para despertarme. Al principio, todo era rutina. Me convertí en parte del fondo de la casa, como un florero viejo que se valora solo si está limpio. Los hijos de don Fernando apenas me dirigían la palabra. Clara, la mayor,
Me llamaba doñita con esa sonrisa tensa que usa la gente rica para que no se note el desprecio. Pero él era distinto. Don Fernando era un hombre mayor, con manos fuertes y una mirada que había visto demasiado. Me hablaba como si supiera que yo no era lo que parecía. A veces me dejaba libros de derecho en la cocina, como si quisiera invitarme a salir del personaje de sirvienta. Pero yo me negaba. Necesitaba esconderme. Desaparecer, hasta que empecé a ver cosas que no podía ignorar. Clara lo trataba como si fuera un niño terco. Le escondía las pastillas para dormirlo más temprano. El hijo menor, Javier, le gritaba por el gasto de la enfermera. Y el otro, Esteban, solo parecía cuando había que firmar papeles. Una tarde, lo encontré llorando en el jardín. No hacía ruido. Solo tenía la mirada perdida y las manos temblando. Me senté junto a él sin decir nada. Me miró, y con voz apagada me dijo, si muero esta noche, nadie va a leer mi alma. No supe qué responder. Pero esa noche, por primera vez, me atreví a preguntarle, ¿quiere que lo ayude a escribir lo que siente? Y así comenzó todo. Comenzamos despacio. Yo le llevaba papel, una pluma, a veces el té caliente que le gustaba. Él dictaba. Yo escribía. Pero no era un testamento legal todavía. Era su historia. Su dolor. La carta que quería dejar como padre, como hombre, como alguien que supo amar pero no siempre supo decirlo. Me hablaba con la voz entrecortada, y a veces teníamos que parar porque los recuerdos lo quebraban por dentro. Me confió detalles que nadie conocía. Me habló de cómo construyó su fortuna, de los errores que cometió, de cómo dejó que sus hijos fueran criados por el dinero y no por el carácter. Lloró. Y yo también. Era como ver desmoronarse a una montaña desde dentro. En cada pausa, yo recordaba mi antigua vida. Recordaba los juicios en los que defendí lo indefendible, las madrugadas revisando expedientes, el sonido de mis tacones en los pasillos del tribunal, la forma en que temblaban mis manos antes de cada veredicto. Y sin embargo, nada de eso me había preparado para escribir este testamento. No era un contrato, era un acto de redención. Una confesión escrita con tinta emocional. Lo escribí con la seriedad de quien pone en palabras la última voluntad de alguien que ya no puede hablar por sí mismo. Pero también con una ternura que me sorprendía. Semanas después, me llamó al estudio. Estaba solo. Me dijo, quiero que redactes mi testamento. Pero no uno cualquiera. Quiero que este documento sea justicia, no costumbre. Me quedé helada. Yo ya no ejercía. Ni siquiera sabían que era abogada. Pero él insistía. Sé que tú puedes. Tú me entiendes. Asentí. Y esa noche, abrí un archivo nuevo en la computadora del despacho. Mis dedos temblaban, pero no por miedo. Era una mezcla de adrenalina y dolor. Lo escribí como si fuera el último caso de mi vida. Dan Fernando decidió dejar la mitad de todo a una fundación para niños con cáncer. Y la otra mitad, entre sus 3 hijos. Pero con una condición, que cada uno demostrara, en una carta firmada ante notario, que habían ayudado a alguien de forma genuina. Que hicieran algo realmente desinteresado, aunque fuera por primera vez en su vida. Quiero saber si son capaces de hacer algo bueno sin esperar herencia. Aquellas palabras me marcaron. Porque él no los odiaba, no buscaba castigo. Buscaba humanidad. Esperaba, con ingenuidad tal vez, que aún quedara algo noble en ellos. Y yo, que conocía bien el alma humana, dudaba. Pero no se lo dije. Esa noche, cuando terminamos de revisar los detalles, me hizo firmar como asesora legal y testigo. Aún recuerdo la pluma en su mano temblorosa. La tinta se deslizaba lenta, como si cada letra le pesara. Lo miré y supe que acabábamos de sellar algo más grande que un documento. No sabía que esa sería la última vez que lo vería sonreír. Al día siguiente, amaneció muerto en su sillón, y el testamento ya no era un borrador. Era su última palabra. Y ahora, era mi responsabilidad hacerla valer. Comenzamos despacio. Yo le llevaba papel, una pluma, a veces el té caliente que le gustaba. Él dictaba. Yo escribía. Pero no era un testamento legal todavía. Era su historia. Su dolor. La carta que quería dejar como padre, como hombre, como alguien que supo amar pero no siempre supo decirlo. Me confió detalles que nadie conocía. Me habló de cómo construyó su fortuna, de los errores que cometió, de cómo dejó que sus hijos fueran criados por el dinero y no por el carácter. Lloró. Y yo también. Era como ver desmoronarse a una montaña desde dentro. Semanas después, me llamó al estudio. Estaba solo. Me dijo, quiero que redactes mi testamento. Pero no uno cualquiera. Quiero que este documento sea justicia, no costumbre. Me quedé helada. Yo ya no ejercía. Ni siquiera sabían que era abogada. Pero él insistía. Sé que tú puedes. Tú me entiendes. Asentí. Y esa noche, abrí un archivo nuevo en la computadora del despacho. Mis dedos temblaban, pero no por miedo. Era una mezcla de adrenalina y dolor. Lo escribí como si fuera el último caso de mi vida. Dan Fernando decidió dejar la mitad de todo a una fundación para niños con cáncer. Y la otra mitad, entre sus 3 hijos. Pero con una condición,
que cada uno demostrara, en una carta firmada ante notario, que habían ayudado a alguien de forma genuina. Quiero saber si son capaces de hacer algo bueno sin esperar herencia. Me hizo firmar como asesora legal y testigo. Aún recuerdo la pluma en su mano temblorosa. No sabía que esa sería la última vez que lo vería sonreír. Al día siguiente, amaneció muerto en su sillón, y el testamento ya no era un borrador. El funeral fue una escena teatral. Los 3 hijos, con trajes de diseñador, gafas oscuras y discursos vacíos. Clara lloraba sin lágrimas, como si cada sollozo estuviera cronometrado. Javier revisaba su reloj a cada rato, visiblemente molesto por la pérdida de tiempo. Esteban ni siquiera apagó su celular. Me relegaron al fondo de la sala, entre el personal de servicio, pero no me molestó. Yo no necesitaba un lugar en su mesa, porque ya tenía uno en la historia de don Fernando. Fue Emiliano, el nieto menor, quien se soltó de la mano de su madre para venir a abrazarme con fuerza. Me miró con esos ojos limpios y me dijo, mi abuelito decía que tú eras magia. No supe qué decir. Solo lo abracé y cerré los ojos. Tal vez sí lo era. Días después, me llegó la invitación oficial para la lectura del testamento. Clara me la entregó en persona, vestida como si fuera a una entrega de premios. Su sonrisa era una daga en terciopelo. Supongo que estarás curiosa por saber si te dejó algo. Tal vez una vajilla o un suéter viejo. Sonreí con calma. Por dentro, el corazón me martillaba el pecho. La reunión fue en el despacho del abogado de la familia, un hombre calvo, severo y con una voz que parecía enterrar a los muertos con cada frase. Estaban todos, Clara y su esposo con cara de banquero amargado, Javier con una modelo nueva, que masticaba chicle como si no entendiera nada, Esteban solo, mirando su celular. El abogado comenzó la lectura. Al principio, todo sonaba predecible, cuentas, propiedades, acciones. Cada nombre seguido de cifras exactas. Vi cómo Clara anotaba con disimulo en su libreta. Javier sonreía con suficiencia. Esteban ni pestañeaba, hasta que llegó la cláusula final. La mitad de mi patrimonio queda destinado a la Fundación Marta Ortega para niños con cáncer. Esta decisión la tomo en pleno uso de mis facultades mentales y con profundo amor y gratitud. Fue como si alguien hubiera apagado la luz en la sala. Clara dejó caer la pluma. Javier se levantó de golpe. Esteban por primera vez alzó la mirada. La modelo dejó de masticar. Nadie habló por varios segundos. El abogado continuó con voz neutra. Lo anterior ha sido firmado, notariado y registrado conforme a derecho. Entonces comenzaron los gritos. Esto es una farsa. Gritó Clara. Esa mujer lo manipuló. Dijo Javier, señalándome con rabia. Esteban no dijo nada, pero sus ojos ardían. Su silencio era más feroz que cualquier palabra. El abogado, imperturbable, sacó otra carpeta. La colocó sobre la mesa. Aquí tienen copias certificadas del documento. También la firma electrónica, la cédula profesional de la señora Ortega y una declaración grabada en video. Los 3 quedaron helados. Clara quiso arrebatar el documento, pero su esposo la sujetó por el brazo. Javier murmuraba que me iba a demandar. La modelo grababa con su celular, pensando quizás que todo era parte de un reality. Y entonces, el abogado deslizó una carta escrita a mano por don Fernando. La dejó en el centro, como una pieza de ajedrez que concluye la partida. Nadie la tocó. También tengo una grabación de voz del señor Fernando leyendo esta carta. Si lo desean, puedo reproducirla ahora. Esteban murmuró, hazlo, y lo que se escuchó fue el verdadero inicio del terremoto. El funeral fue una escena teatral. Los 3 hijos, con trajes de diseñador, gafas oscuras y discursos vacíos. Clara lloraba sin lágrimas. Javier revisaba su reloj a cada rato. Esteban ni siquiera apagó su celular. Me relegaron al fondo de la sala, entre el personal de servicio. Pero Emiliano, el nieto menor, se soltó de la mano de su madre y vino a abrazarme. Mi abuelito decía que tú eras magia. No supe qué decir. Solo lo abracé. Días después, me llegó la invitación oficial para la lectura del testamento. Clara misma me la dio, con una sonrisa que era casi una bofetada. Supongo que estarás curiosa por saber si te dejó algo. Tal vez una vajilla. Le sonreí. No dije nada. Pero por dentro, mi corazón latía como tambor. La reunión fue en el despacho del abogado. La familia entera. Parecían seguros. Arrogantes. Como si el mundo entero fuera un escenario para ellos. El abogado comenzó a leer. Al principio, todo parecía normal, menciones de cuentas, propiedades, porcentajes, hasta que llegó la cláusula final. La mitad de mi patrimonio queda destinado a la Fundación Marta Ortega para niños con cáncer. Esta decisión la tomo en pleno uso de mis facultades mentales y con profundo amor y gratitud. El silencio fue absoluto. Luego vinieron los gritos. Esto es una farsa. Esa mujer es una manipuladora. Pero el abogado sacó la carpeta con mi firma, mi cédula profesional, el documento notariado. Y entonces, puso sobre la mesa una carta escrita a mano por don Fernando. Y lo que decía, era apenas el comienzo del verdadero terremoto. La carta estaba escrita con tinta azul y papel grueso. La letra de don Fernando era temblorosa pero firme. El abogado la leyó en voz alta mientras todos contenían la respiración. Yo no podía evitar fijarme en cada uno de ellos,
Clara se mordía la comisura del labio, Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa, Esteban había dejado de mirar su celular. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de conocer al hombre que habían ignorado por años. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No espero que me entiendas, pero al menos, quiero que me escuches una vez más. Mis hijos, los fallé. No les enseñé a ser humanos. Les enseñé a sobrevivir. A dominar. A manipular. Nunca a cuidar. La voz del abogado se quebró. Clara tenía los puños cerrados. Esteban no parpadeaba. Javier susurró una grosería. Pero yo sentía una punzada en el pecho. Porque Fernando se estaba despidiendo también de mí. Y lo hacía como solo un hombre justo sabría hacerlo, con la verdad desnuda, sin rencor. Marta me vio cuando ya nadie lo hacía. Me habló cuando mi voz ya no importaba. Me cuidó sin buscar nada. Y por eso, le entrego una parte de mí que ustedes no quisieron conocer, la compasión. La sala explotó. Me gritaron de todo. Me llamaron bruja, ladrona, embaucadora. Clara tiró una copa al suelo. Javier golpeó la mesa. Esteban se levantó y caminó hasta la ventana. Pero yo no me moví. Me mantuve erguida, con la mirada firme. No por valentía, sino por respeto. A él. A mí. A lo que habíamos construido en secreto. Esto no se va a quedar así. Rugió Clara. Vamos a ir a juicio. Espetó Javier. El abogado los frenó. Con paciencia y tono seco, dijo que todo era legal. Que podían impugnar, pero sería en vano, y entonces sacó una grabación. La voz de don Fernando, clara y pausada, repitiendo todo lo que había escrito. Fue como si resucitara. Hasta Emiliano, que se encontraba sentado en silencio en una esquina, rompió en llanto. Fue él quien se acercó a mí, sin que nadie se lo pidiera, y me tomó de la mano. No dije nada, pero ese gesto valía más que todas las palabras en esa sala. La carta terminaba con una frase que pareció dejar sin aire el cuarto. No les dejo dinero. Les dejo la oportunidad de hacer algo digno con lo que les queda. Se levantaron. Se fueron sin saludar. Yo me quedé sentada, viendo el sobre vacío. Con el corazón temblando, pero entero. Porque en ese momento comprendí que la guerra había terminado. Y que, contra todo pronóstico, la verdad había ganado. Por primera vez en años, sentí que mi nombre tenía peso. Que mi historia no había sido en vano. Y que a veces, la justicia no llega con toga ni martillo, sino con una taza de té, una conversación honesta y una firma al final de una carta. La carta estaba escrita con tinta azul y papel grueso. La letra de don Fernando era temblorosa pero firme. El abogado la leyó en voz alta mientras todos contenían la respiración. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No espero que me entiendas, pero al menos, quiero que me escuches una vez más. Mis hijos, los fallé. No les enseñé a ser humanos. Les enseñé a sobrevivir. A dominar. A manipular. Nunca a cuidar. La voz del abogado se quebró. Clara tenía los puños cerrados. Esteban no parpadeaba. Javier susurró una grosería. Marta me vio cuando ya nadie lo hacía. Me habló cuando mi voz ya no importaba. Me cuidó sin buscar nada. Y por eso, le entrego una parte de mí que ustedes no quisieron conocer, la compasión. La sala explotó. Me gritaron de todo. Me llamaron bruja, ladrona, embaucadora. Pero yo no me moví. El abogado los frenó. Dijo que todo era legal. Que podían impugnar, pero sería en vano, y entonces sacó una grabación. La voz de don Fernando, clara y pausada, repitiendo todo lo que había escrito. Fue como si resucitara. Hasta Emiliano lloró. La carta terminaba con una frase. No les dejo dinero. Les dejo la oportunidad de hacer algo digno con lo que les queda. Se levantaron. Se fueron sin saludar. Yo me quedé sentada, viendo el sobre vacío. Y por primera vez en años, sentí que mi nombre tenía peso. Que mi historia no había sido en vano. Meses después, la fundación abrió sus puertas. El letrero de entrada decía, Fundación Marta Ortega para niños con cáncer. Cada vez que lo veía, sentía que Fernando me tomaba la mano desde el otro lado. No era fama lo que buscaba. Era justicia. Reparar con pequeños gestos lo que otros destruyeron con grandes silencios. Vinieron periodistas. Me hicieron preguntas. Conté la verdad sin adornos. Los hijos de Fernando trataron de apelar el testamento, pero los jueces fueron implacables. Todo está en regla, dijeron. Un día, Clara se apareció en la puerta de la fundación. Sola. Sin maquillaje. Con los ojos hinchados. No dijo una palabra. Me entregó una carta y se marchó. Era una disculpa. Tardía, pero sincera. La guardé en una caja con el resto de cosas que Fernando había dejado, y cada vez que un niño me llama doctora Marta, algo en mí se cura también. No solo soy la nana. No solo fui abogada. Soy testigo viva de que a veces la verdad llega disfrazada de delantal. Que la dignidad no necesita aplausos, solo convicción. Nunca volví a aquella casa. Nunca lo necesité. Porque ahora,
por primera vez, vivo en una donde cada rincón tiene mi nombre, y cuando la gente me pregunta por qué lo hice, por qué me metí en semejante torbellino, siempre respondo lo mismo, porque alguien tenía que escribir el testamento que esa familia se negaba a leer. Hoy, cuando camino entre los pasillos de la fundación, veo paredes llenas de dibujos. Uno tiene un corazón gigante con la palabra gracias. Otro muestra a una mujer de cabello blanco con capa de superhéroe. Y cada vez que los veo, entiendo que ese testamento fue más que un documento. Fue una semilla. Una grieta luminosa en la piedra del egoísmo. Emiliano me visita a veces. Me cuenta que estudia Derecho. Que quiere ayudar a otros como su abuelo quiso ayudarlo a él. Me llama abuela Marta, aunque no lo sea. Y cuando me abraza, siento que el ciclo se ha cerrado con algo más fuerte que sangre, con humanidad, y en la sala principal, colgado en una placa de bronce, se puede leer una frase que escribimos juntos Fernando y yo antes de que partiera. El amor verdadero no deja herencia. Deja legado, y ese legado, ahora, tiene nombre propio. Meses después, la fundación abrió sus puertas. El letrero de entrada decía, Fundación Marta Ortega para niños con cáncer. Cada vez que lo veía, sentía que Fernando me tomaba la mano desde el otro lado. No era fama lo que buscaba. Era justicia. Reparar con pequeños gestos lo que otros destruyeron con grandes silencios. Vinieron periodistas. Me hicieron preguntas. Conté la verdad sin adornos. Los hijos de Fernando trataron de apelar el testamento, pero los jueces fueron implacables. Todo está en regla, dijeron. Un día, Clara se apareció en la puerta de la fundación. Sola. Sin maquillaje. Con los ojos hinchados. No dijo una palabra. Me entregó una carta y se marchó. Era una disculpa. Tardía, pero sincera. La guardé en una caja con el resto de cosas que Fernando había dejado, y cada vez que un niño me llama doctora Marta, algo en mí se cura también. No solo soy la nana. No solo fui abogada. Soy testigo viva de que a veces la verdad llega disfrazada de delantal. Que la dignidad no necesita aplausos, solo convicción. Nunca volví a aquella casa. Nunca lo necesité. Porque ahora, por primera vez, vivo en una donde cada rincón tiene mi nombre, y cuando la gente me pregunta por qué lo hice, por qué me metí en semejante torbellino, siempre respondo lo mismo, porque alguien tenía que escribir el testamento que esa familia se negaba a leer.